Listo, chicos. Bueno, ya estamos grabando. Entonces, pues este es nuestro primer tema. Entonces, lo que vamos a hablar hoy son las generalidades de los sistemas óseo, del sistema articular, del sistema nervioso y el sistema muscular. Entonces, cuando hablamos de anatomía, la palabra anatomía significa, bueno, tiene diferentes, digámoslo, definiciones. La primera que podemos tener tiene que ver con una palabra griega que se llama anatemen. Y esta palabra pues tiene dos componentes, ana y tomo, que significa descomponer, cortar a través de, y que tiene una relación con el latín. Y en latín significa disecare, disecar, cortar. Y eso es lo que en ocasiones hacemos cuando estamos trabajando, hacemos disecciones, cortamos. Dos autores, Study y Latarjet, definen la anatomía como el estudio de la estructura de los cuerpos organizados. Y estos dos profesores, Chastain y Bustamante, definen la anatomía como una rama de las ciencias morfológicas que se encarga de estudiar la estructura del cuerpo humano. Cuando hablamos de morfología, estamos hablando básicamente de la anatomía, la histología y la embriología. Entonces, la morfología es el estudio de la forma. ¿Listo? La anatomía, entonces, va a tener unas divisiones. Es una de ellas, es la anatomía bioscópica o anatomía de superficie, donde lo que se hace es palpar y a través de la palpación, del tocar, vamos a reconocer diferentes estructuras. Una anatomía macroscópica, que es la anatomía grande, la anatomía gruesa, una anatomía de sistemas, una anatomía topográfica o regional, una anatomía del desarrollo o embriología, la anatomía microscópica. Entonces aquí tenemos la citología, el estudio de las células, la histología, el estudio de los tejidos, y la patología, el estudio de los tejidos para identificar alguna alteración. Tenemos la anatomía radiológica, entonces donde a través de rayos X, tomografías, TAC, resonancias, podemos ver la parte interna del cuerpo. ¿Cuáles son los principales sistemas que tenemos en el cuerpo humano? Entonces tenemos el sistema esquelético, donde está conformado por huesos, cartílagos, articulaciones. ¿Cuál es su función? Proteger y dar soporte y estabilidad al cuerpo humano. Tenemos el sistema muscular. Entonces, en este sistema tenemos el músculo esquelético, liso y cardíaco. ¿Y su función cuál es? Generar movimiento y mantener la postura. Tenemos el sistema nervioso. Está conformado por el encéfalo, médula espinal,
y nervios, nervios periféricos, nervios craneales, nervios sensitivos, nervios motores, nervios mixtos, y su función es regular todas las actividades del cuerpo humano a través de impulsos eléctricos. Tenemos el sistema endocrino, donde hay unas glándulas endocrinas encargadas de regular todas las actividades del cuerpo humano. Tenemos el sistema tegumentario, entonces en él encontramos piel, pelo, cabello, uñas, glándulas sudoríparas, etc. ¿Y cuál es la función? Proteger, regular la temperatura y eliminar los desechos. Tenemos el sistema urinario, conformado por riñones, uréter y vejiga, y su función es eliminar los desechos a través de la orina. Tenemos el sistema cardiovascular, entonces conformado por el corazón, vasos sanguíneos, entiéndase venas y arterias, y su función es distribuir el oxígeno y los nutrientes, recoger el CO2 y los desechos. El sistema linfático, entonces conformado por la linfa, que es lo que se transporta a través de ellos, vasos y órganos linfáticos, y es el responsable, su función es regresar proteínas y líquido intersticial. Intersticial significa que está entre los tejidos, a la circulación venosa, y tiene una función también de protección. Tenemos el sistema respiratorio, conformado por la cavidad nasal, la tráquea, bronquios, pulmones. Es el responsable de generar el intercambio gaseoso entre el medio externo y el medio interno. Tenemos el sistema digestivo, conformado por la cavidad oral, donde tenemos lengua, dientes, esófago, estómago, intestino, delgado y grueso. Además, hay unas glándulas que hacen parte de él, y su función es degradar y absorber los alimentos y también desechar lo que el cuerpo no va a utilizar. Y por último tenemos el aparato, el sistema reproductor, perdón. Y en el caso de los hombres, las gónadas serían los testículos, en las mujeres los ovarios, y es el responsable de la reproducción de la especie, la reproducción del cuerpo humano. Esto, preguntas hasta allí, chicos. ¿Cómo han sentido? ¿Muy rápido, muy corto? ¿Me escuchan bien? Sí, señor, bien. Sí. Bien, profe. Bueno, entonces hay que tener en cuenta algo, chicos. El cuerpo humano, cuando se forma, para poder llegar a lo que tenemos aquí, lo primero que tenemos, yo me voy acá, voy a mostrar la pizarra. La función de la... No veo aquí. Por acá la veo. Entonces, el cuerpo humano presenta algo, chicos. Nosotros tenemos una célula. ¿Listo? Esa célula me va a formar un tejido. Ese tejido luego me va a formar un órgano.
Y ese órgano luego me va a formar Sistema. un sistema. ¿Listo? Entonces, miremos un ejemplo. Esta es una célula nerviosa. ¿Cómo se llaman las células nerviosas? Neuronas. Una neurona. ¿Listo? Esa neurona me va a formar un tejido o va a ser parte de un tejido. En este caso, entonces vamos a hablar que me va a formar un ¿qué? Un órgano. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un órgano, digamos lo que hace parte de él, sería el encéfalo. Aquí tendría el sistema nervioso. ¿Y qué tejido se formaría? Si lo veo como una estructura, un nervio. ¿Listo? Entonces, esto es lo que pasa. Todo lo que nosotros vemos a nivel macro, aquí, es algo que está pasando acá. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Cualquier cambio que se dé a nivel de la estructura funcional que sería la célula, se va a ver reflejado en un sistema. Muy bien. Listo. Entonces, en la anatomía, nosotros vamos a hablar de algo que se llama la postura anatómica normal. Y cuando hablamos de la postura anatómica normal, estamos hablando de tener algo que nos permita poder identificar de una manera adecuada el comprender el comportamiento espacial del cuerpo humano. En este caso, vamos a hablar de la postura bípeda. Ustedes posiblemente los que vieron anatomía en otros cursos, hayan escuchado la palabra posición y postura. Cuando hablamos de postura, estamos hablando básicamente de la alineación del cuerpo en un instante de tiempo. Pues hablamos de postura. Y si hablamos de posición, la posición es la ubicación espacial del cuerpo o la interpretación espacial del cuerpo. Entonces, en algunos textos usted va a encontrar que no se dice postura anatómica normal, sino que van a hablar de posición anatómica normal. Pero la definición correcta es postura. Entonces, nosotros tenemos básicamente tres posturas. Postura bípeda, estar de pie. Postura sedente, estar sentado, como lo podemos estar la gran mayoría en este momento. Y la postura de cúbito, que es estar acostado. ¿Y cómo se puede describir la postura anatómica normal? Entonces, ¿Me puede repetir? Qué pena. ¿qué te repito, mujer? Lo que dijo anteriormente. ¿Postura qué? Postura. Las posturas, las básicas son postura bípeda, postura sedente, o sea, estar sentado, y la postura de cúbito. De cúbito es acostado. ¿Listo? Esas son las tres posturas básicas. Entonces, ¿cómo describimos la postura bípeda? Primero,
Las piernas van a estar separadas. ¿Listo? Segundo, la mirada va a estar orientada al frente. Y tercero, las palmas de las manos van a estar orientadas hacia adelante. Esa es la postura anatómica normal, la postura bípeda. A partir de esa postura, se han establecido unas divisiones, unos planos anatómicos. ¿Ustedes qué entienden por planos? Los cortes. La Por división. posición. ¿Qué más? ¿Qué más entienden por planos? Cuando usted le dicen vamos a ver el plano de una casa, ¿usted qué entiende allí? ¿Cómo está estructurada? ¿Podría ser? La ¿Cómo división está de cada parte, ¿no? división de cada parte? ¿Listo? Y esa división te va a permitir tener una ubicación. Entonces te dicen, vamos a ver el plano. Entonces, mira, en este plano, entrando a la derecha, va a quedar la sala. Entonces, eso te va a dar ya una ubicación. En este caso, vamos a hablar de 3 planos. Entonces, el primer plano es un plano que divide el cuerpo en 2 mitades. O sea, una hacia adelante y la otra hacia atrás. El plano es esta línea que está aquí. Y me lo divide en 2 mitades. Uno anterior, que sería acá. Y si yo tengo un anterior, pues voy a tener un Posterior. posterior. Entonces nosotros no hablamos de adelante y de atrás. Nosotros hablamos de anterior y posterior. Y ese plano que me divide el cuerpo en 2 mitades, anterior o posterior, se llama el plano coronal o plano frontal, que me lo divide en 2 mitades. Luego voy a tener otro plano que me va a dividir el cuerpo también en 2 mitades, pero estas mitades van a ir de lado a lado. Y la línea es esta que les señalo aquí. Entonces, esto se llama el plano sagital. Y el plano sagital me divide el cuerpo en una mitad izquierda. ¿Y cuál sería la otra mitad? Derecha. Derecha. Tengo una mitad izquierda y una mitad derecha. Y por último, voy a tener un plano que me va a dividir el cuerpo en 2 mitades. La parte de arriba se llama Superior. superior y en la parte de abajo se llama Inferior. inferior. ¿Listo? Y el plano es esta línea que tenemos acá, que sería el plano transverso. Entonces, estos planos, como les dije, son líneas imaginarias que dividen el cuerpo en 2 mitades. A nivel de la cabeza, y eso lo vamos a ver más adelante en los temas que siguen, hay unas articulaciones en la cabeza que sirven como punto de referencia para esos planos. Cuando vayamos a los cuerpos, obviamente no los vamos a ver porque son líneas imaginarias. Lo que podemos identificar son las estructuras que sirven como referencia para delimitar esos planos. ¿Listo? ¿Preguntas allí, chicos? Profe, en ese corte transversal hay textos que figuran la porción inferior como caudal, ¿no? Y la porción Bueno, superior ya, como cefario.
Sí, ya vamos para allá. Porque a partir de esos planos, entonces, existen unos términos de dirección. Entonces, los planos me van a dar esa información. Entonces, el plano mediano o el plano sagital. ¿Cuál es el plano sagital? El que divide el cuerpo en cuántas mitades. En dos, Dos, derecha e izquierda. izquierda y derecha. Exactamente, el de derecha e izquierda. Cuando yo hablo de derecha e izquierda, yo voy a tener dos conceptos que se llaman medial y lateral. Cuando hablo de medial y lateral, entonces aquí voy a tener una línea imaginaria, esta. Esta línea me divide el cuerpo en dos mitades. Una mitad izquierda y una mitad derecha. Cuando yo tomo como referencia este plano, el plano sagital, yo voy a hablar de un concepto que se llama medial, porque se acerca a la línea media, y voy a hablar de un concepto lateral, porque se aleja de la línea media. Pero ojo, en relación con esa estructura que se llama el tronco. ¿Listo? Si yo hablo de medial y lateral, ¿con qué plano me estoy relacionando? Plano Sagital. Sagital. ¿Y a qué parte del cuerpo me estoy ubicando? ¿O con El qué parte me tronco. estoy? Con el tronco. Muy bien. ¿Listo? Luego voy a tener el plano frontalo-coronal. Entonces, el plano frontalo-coronal, ¿en cuántas mitades me divide el cuerpo? En dos. Anterior En dos. Posterior y ¿Cuáles? anterior. Anterior y posterior. Y posterior. y posterior. Entonces, vamos a trazar la línea aquí. Entonces, esta parte de atrás sería, ¿cuál sería esa? Anterior. No, Posterior. atrás. Posterior. Y adelante sería Anterior. 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 Sin embargo, también puedo decir posterior o dorsal, anterior o ventral. Entonces, por ejemplo, ¿dónde queda el dorso? Los que ya vieron anatomía. En la espalda. La espalda, el dorso. ¿Y dónde queda el vientre? Adelante. En el tronco. Adelante. O sea, cuando, por ejemplo, las mujeres están en embarazo, pues su vientre se hace abultado, o sea, una parte que está adelante. ¿Listo? Luego vamos a tener en el plano transverso. Entonces, el plano transverso anatómicamente se ubica a la altura del ombligo. Aquí. Entonces, este plano transverso me divide el cuerpo en dos mitades. Una que va hacia arriba, superior, y una que va hacia abajo, Inferior. inferior. En relación con este plano, entonces, si va hacia arriba, también le decimos cefálico o craneal, y si va hacia abajo, sería caudal, inferior o caudal. Entonces, era lo que me preguntabas ahora. Hacia la cabeza cefálico, hacia abajo, caudal. Profe, ¿y por qué caudal? Cauda viene de cola. Entonces, por ejemplo, la cola del caballo, ¿hacia dónde va? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo. Cuando tú te haces si tienes el cabello largo, si te haces una cola, ¿la cola para dónde va? ¿Para abajo o para arriba? Hacia abajo. Hacia abajo. Cuando dicen por allí jocosamente, es que se le cayó la cola, tiene la cola descolgada, ¿la cola para dónde va? ¿Para abajo o para arriba? Para abajo. Para abajo. Entonces, por eso ustedes ven personas que el día tiene 24 horas, pero parece que tuviera 25 y van a un gimnasio a hacer ejercicio para que la cola le suba.
¿Listo? Bueno, aquí tenemos entonces este concepto que es en relación a las extremidades. Las extremidades. Entonces, cuando yo hablo de extremidades, el cuerpo tiene 4 extremidades. Tiene 2 superiores y va a tener 2 inferiores. Entonces, estas extremidades van a presentar 2 conceptos. El concepto de proximal y el concepto de distal. Cuando yo hablo de proximal es porque se está acercando al tronco. Y cuando hablo de distal es porque se está alejando o está lejos del tronco. Ejemplo, vamos a comparar el antebrazo y la mano. La mano, en comparación al tronco, ¿es distal o proximal? Distal. 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 ¿No? El antebrazo, en comparación a la mano y al tronco, ¿es proximal o distal? Proximal. 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 Entonces ahora vamos a comparar el antebrazo y el brazo. ¿El antebrazo en relación con el tronco y el brazo es proximal o distal? Distal. 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 ¿Y el brazo en comparación con el tronco es proximal o distal? Proximal. 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 O sea que los términos de proximal y distal van a ser relativos. ¿Y relativos a qué? A lo que yo lo esté comparando. Entonces, ¿sí vieron que el antebrazo inicialmente era proximal y luego pasó a ser distal? Bueno, y ahora tenemos, Elena, dime, ¿me podrías, por favor, repetir lo de proximal y distal? la proximal y distal están relacionados con el tronco. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está de él? Pero esos conceptos solamente son válidos o se aplican para las extremidades, tanto superiores como inferiores. Ah, ¿Listo? ok. Listo. Porque en relación con el tronco, ¿cuáles son los conceptos? Proximal y distal. No. Medial y En relación con lateral. exactamente. Medial y lateral. Y ahora, en relación con una cavidad. Vamos a hacer aquí el dibujito de una cavidad. Aquí tenemos. Aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de 2 conceptos adicionales. Lo que está dentro y lo que está afuera. En relación con una cavidad, entonces hablamos de interno. Interno, entonces, ¿dónde estaría? ¿Dentro o fuera? Dentro. Dentro. Y externo, que estaría afuera. ¿Listo? Pero ojo, esto es en relación con el concepto de una cavidad. ¿Listo? O sea, un espacio que va a tener unas paredes y va a estar delimitado. Un ejemplo de una cavidad en el cuerpo. La boca. ¿Una qué, profe? Un ejemplo de una cavidad en el cuerpo. Cavidad nasal. La cavidad nasal. Entonces, dentro de ella, las estructuras que estén dentro de ella serían internas o externas. Internas. Externas. Externas. Y lo que esté por fuera de ella serían Externas. 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 ¿Listo? Entonces, dentro de la cavidad nasal, por ejemplo, una estructura interna, las conchas nasales están dentro. Externamente, las alas nasales. ¿Listo? Ojo, eso es en relación con una cavidad. Hablamos de interno y externo. En ocasiones se confunden los términos. Por ejemplo, a nivel de la rodilla tenemos unas estructuras que se llaman los meniscos. Entonces tenemos
un menisco medial y un menisco lateral. Sin embargo, en algunos textos y algunos profesionales hablan de menisco interno y menisco externo, pero está mal dicho porque la rodilla no es una cavidad. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, profe. ¿Sí entienden los mamarrachos que hago ahí? Sí. Muy bien. También van a existir otros términos. Por ejemplo, estos términos van a ir en pares. Entonces tengo superficial y profundo. Dame un ejemplo de una parte superficial en el cuerpo y de una profunda. Superficial la piel y profundo los órganos. Sí, perfecto. Central y periférico. ¿Qué significaría eso? ¿Mm? Central y periférico. Que está lo más centrado a la parte cefálica o torácica. Y periférico que está a lo más externo, a lo más distal. Bueno, por ejemplo, tenemos el sistema nervioso central, o sea, que está en la mitad del cuerpo, y el sistema nervioso periférico, que está hacia las afueras. También puede ser el concepto de central y periférico en una ciudad, el centro de la ciudad y la periferia de la ciudad hacia afuera. Tenemos el concepto de parietal y visceral. Ese concepto sería en relación a qué? ¿Al cerebro? Perdón, al cráneo. Bueno, sí. Dame un ejemplo ahí, ¿cómo sería? Parietal y visceral. Parietal, pues, ¿A qué te suena la palabra parietal? la pareja, ¿no? A pared. Parietal, pared. La parietal cubre la Visceral. interna y la visceral cubre la externa, ¿es que? No, hasta al revés. ¿Y la visceral a qué te Ok. suena? ¿A víscera? A vísceras, a órganos. Entonces, por ejemplo, a nivel de los pulmones, tenemos un tejido que se llama la pleura. Entonces, hay una pleura parietal que va a ir hacia la pared y la visceral va a ir hacia el órgano. Tenemos unos conceptos de ipsilateral igual a homolateral y contralateral, heterolateral. Entonces, por ejemplo, si esta persona, esta imagen, moviese el brazo derecho y la pierna derecha, esos movimientos serían ipsilaterales o contralaterales. Ipsilaterales. Ipsilaterales. Y si moviese la mano derecha y el pie izquierdo, serían movimientos Contralaterales. contralaterales o heterolaterales. Entonces, homo significaría igual, hetero, diferente. Entonces, igual lado, diferente lado. Muy bien. También van a haber otros cortes, pero estos cortes son cortes que se dan solamente con herramientas tecnológicas. Entonces aquí hablamos de un TC, una tomografía computarizada, o un TAC, tomografía axial computarizada. Entonces, por ejemplo, esta es una pierna y aquí tenemos un corte longitudinal. Mira que la han partido por toda la mitad. O sea, que aquí literalmente yo puedo hablar de que la pierna se abre. Y puedo ver
las estructuras de la parte profunda. Aquí tengo otro corte, que es un corte transverso, y tengo otro corte, que es un corte oblicuo. Pero estos cortes son cortes que se pueden dar a nivel de herramientas diagnósticas. Sin embargo, pues hay en ocasiones traumas o algún tipo de lesiones que presentan ese tipo de cortes. Muy bien, entonces al comienzo hablábamos de las posturas. ¿Cuántas posturas tenemos? 3, profe. ¿Cuáles son? Bípeda, sedente y cúbito. Listo. Entonces cuando hablamos de cúbito estamos hablando coloquialmente de estar Acostada. acostado. Entonces tenemos la posición de cúbito supino, que es De ser boca arriba. boca arriba. Tenemos de cúbito prono, Boca abajo. boca abajo. Y tenemos de cúbito lateral, que puede ser de cúbito lateral Derecha e izquierda. derecha o de cúbito lateral Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. De cúbito lateral derecho o izquierdo. Tengan en cuenta que estos términos ustedes los deben utilizar teniendo en cuenta el contexto en el que estén. Porque si usted llega a su casa y le dice, acuéstate de cúbito lateral derecho, pero si estás, por ejemplo, en tu medio clínico, puedes decirlo de esa manera porque dentro de la anatomía nosotros vamos a hablar de lo que se llama la terminología anatómica. Y la terminología anatómica es darle el nombre que corresponde a cada estructura. ¿Listo? Entonces, acuéstese, ¿dónde le duele? Le duele allí. Allí es donde. Entonces, esos términos de ubicación, estos términos de dirección son muy importantes a la hora de tener un mejor diagnóstico, a la hora de hacer un buen examen físico. Listo. Entonces vamos a hablar del esqueleto humano. El esqueleto humano hace parte del sistema óseo y según lo que vimos al comienzo, ¿qué función tiene él? Proteger los órganos. Proteger los Sop- órganos. Proteger Dar órganos, estabilidad. Soporta, ajá. dar estabilidad, dar soporte. Bueno. Entonces, cuando hablamos del esqueleto humano, vamos a hablar de dos esqueletos. Un esqueleto axil y un esqueleto apendicular. Entonces, cuando hablamos de esqueleto axil, vamos a hablar del esqueleto conformado por la cabeza y el tronco. Y cuando hablamos del esqueleto apendicular, entonces vamos a hablar de las extremidades superiores y de las extremidades inferiores. ¿Listo? En total, el cuerpo humano tiene 206 huesos en un adulto. En los niños pueden ser más huesos. ¿Por qué creen que en los niños pueden tener más huesos? Chicos, Por las placas de crecimiento. por las placas de crecimiento, ¿por qué más? La constante producción de calcio. Porque hay huesos que no se han osificado.
porque todavía no se han desarrollado. Profe, Dime. Entonces, hasta donde yo sé, cuando los bebés van a nacer, ellos pues nacen con los huesitos separados para que sea más sencillo. Ya pues cuando van creciendo se van juntando y quedan con la cantidad de huesos igual que los demás. Por lo de los crecimientos y porque tienen como unas placas, que no me acuerdo cómo se llaman. Sí, las placas de crecimiento. Montanes. Entonces, a nivel del cráneo, tenemos 28 huesos. En el cuello tenemos un hueso flotante que se llama el hueso hioides. En el tronco tenemos 24 costillas. Y a nivel de huesos, en la columna vertebral, si hablo en términos de huesos, tenemos 26. Y si hablo en términos de vértebras, vamos a tener 33. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las 33 vértebras? 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Si hablo en términos de vértebras. Si hablo en términos de huesos, voy a hablar de 26 huesos. Y también en el tórax puedo tener el esternón. Ahora, si hablo de los huesos del esqueleto apendicular, entonces voy a tener 64 huesos en las extremidades superiores y 62 huesos en las extremidades inferiores, para un total de 206 huesos. Igual nosotros lo vamos a ver en el transcurso del curso. Muy bien, los huesos se pueden clasificar y esa clasificación de los huesos será según la forma que tienen. Entonces, según su forma, yo puedo tener huesos que son largos o huesos longos, huesos cortos o huesos breves, huesos planos. Entonces, por ejemplo, de huesos largos o longos, El fémur. el fémur, El húmero. el húmero, la tibia, la fíbula, la ulna, el radio. Son huesos que son, su forma es longitudinal. Por ejemplo, el húmero es así. Más o menos. Es un ejemplo, ¿no? Son huesos que su forma es longitudinal. También tenemos huesos cortos. Esos huesos cortos los vamos a encontrar en las falanges de las manos y las falanges de los pies. Mira que también la forma es longitudinal. La diferencia, valga la redundancia, es que su longitud es más pequeña. Sin embargo, si los comparo con los largos, pues tienen alguna similitud en cuanto a su forma longilínea. Tenemos huesos planos. Esos huesos los vamos a encontrar a nivel de la cabeza, más específicamente en el cráneo. Ahorita miramos por qué hablamos de cráneo de una forma puntual.
Vamos a hablar de huesos irregulares, o sea que su forma no es definida. Por ejemplo, ¿esto qué hueso es? Esa no es Eso una... hace parte de la columna, Una vértebra. Es una vértebra. ¿no? Ok. Vamos a tener huesos sesamoideos. Son huesos que se forman dentro de un tendón. Y el tendón es la forma como se une un músculo a un hueso. Y vamos a hablar de los huesos bormianos o huesos de la sutura, que se dan sí y solo sí en los huesos planos que están en el cráneo. ¿Listo? Entonces, esa es la clasificación de los huesos según la forma. En los huesos vamos a tener algo que se llaman accidentes óseos. También usted puede encontrar en algunos textos que le dicen relieve óseo. ¿Listo? Cuando hablamos de relieve, ¿a usted qué le suena? Cuando estaba en sus clases de geografía en el colegio, Que sobresale. que sobresale. Dame un ejemplo de un relieve en geografía. Uy, profe. Pasó Una montaña, ¿no? una montaña, cordillera, sabana, llanura, Una colina. colina. Bueno, esos son ejemplos. Entonces, en los huesos vamos a tener eso, diferentes accidentes óseos. Por ejemplo, este hueso que voy a señalar aquí se llama la mandíbula. Y va a presentar una estructura aquí que se llama una tuberosidad. La tenemos en la cara interna y en la cara externa. Y esa tuberosidad es una saliente que es algo rugosa su superficie. También tenemos esta estructura, esto se llama un cóndilo, y inferior a ella tenemos algo que se llama una fóvea o fosa. Algunos le dicen cuello también. Por ejemplo, en nuestro caso le vamos a llamar fóvea, que es de la mandíbula, fóvea mandibular. Vamos a tener una saliente que su superficie es lisa, se llama el tubérculo. Entonces, aquí en este caso sería el tubérculo frontal y aquí sería el tubérculo mental. Vamos a tener otro tipo de accidente donde encontramos un huequito. Anatómicamente le vamos a llamar foramen. En algunos textos le dicen agujero. Y tenemos unas salientes acá, aquí y acá, que se le llaman procesos. En algunos textos también se le dice apófisis, pero la palabra adecuada es proceso. ¿Listo? Entonces, una saliente puede ser puntiaguda o redondeada, se llama proceso. Muy bien. Ya tenemos que los huesos se clasifican según su forma, que los huesos van a presentar unas características que se llaman accidentes óseos o relieve óseo. Cuando dos huesos se unen, dos o más huesos se unen, forman una estructura funcional
que se llaman las articulaciones. Entonces, las articulaciones yo las puedo clasificar de 3 formas. La primera forma es según el tejido que hace parte de ellas o que las conforma, valga la redundancia. Segundo, por la forma de la articulación. Y tercero, por los ejes de movimiento que presentan ellas. Es cuando yo hablo de ejes de movimiento. ¿Ustedes se acuerdan de los planos? ¿Sí se acuerdan de los planos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Entonces tenemos esto. Entonces, los ejes de movimiento son unas, digámoslo, flechas que me van a indicar el sentido de movimiento que va a tener la articulación. Entonces, nuevamente tenemos, o básicamente tenemos 3 ejes. Un eje que va hacia la parte superior e inferior, un eje que va a ir hacia la parte anterior y posterior y un eje que va a ir hacia la parte lateral y medial. Este eje que va hacia la parte superior e inferior, ¿con qué plano se relaciona? ¿Qué, Frontal. profe? Con el plano transverso. Muy bien, con el plano transverso porque me divide el cuerpo en 2 mitades, una superior y una inferior. Este eje que va anterior y posterior, ¿con qué plano se relaciona? Con el Frontal. coronal o frontal. Con el coronal o frontal, muy bien. ¿Y este que es lateral y medial, con cuál plano? Este es el sagital. El plano sagital. Entonces, vamos a ver la primera clasificación según el tejido. Entonces, van a ser fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Entonces, veamos las fibrosas. Dicen que son aquellas en las cuales las caras articulares están conectadas por un tejido fibroso y carecen de movimiento. Entonces voy a colocar aquí esto para que lo tengamos presente. Carecen de movimiento. Si hablo de que carecen de movimiento, ¿eso qué significa? ¿Que se mueve o no se mueve? No se mueve. No. No, profe. No se mueve. ¿Listo? Vamos a hablar de la segunda clasificación de las articulaciones, que son las cartilaginosas, y dicen que son aquellas en las cuales las caras articulares están conectadas por un cartílago y presentan un ligero movimiento. Señalemos aquí. Y nos quedan las articulaciones sinoviales, que dicen que se caracterizan por tener una cavidad articular llena de líquido sinovial y que presentan mucho movimiento. Entonces aquí me coloca un ejemplo de las fibrosas, estas articulaciones que voy a encontrar a nivel, ¿cómo se llaman estos huesos que están en el cráneo según la clasificación? Fibrosas. No, los huesos. ¿Esos huesos qué son? Huesos planos, profe. Huesos planos, muy bien. Ah, ok. Aquí tengo, dice, articulaciones cartilaginosas, entonces me muestran esto. Es un cartílago dentro de la costilla y el esternón. Y me dicen articulaciones sinoviales, aquí me están señalando esta, que está entre este hueso que se llama la clavícula y este hueso que se llama el esternón. ¿Listo? O sea que teóricamente esto no se mueve. O sea, no se mueve. Esto se mueve más o menos. Y esto se mueve mucho. ¿Sí o no?
¿Sí está bien esta clasificación? Sí, profe. ¿Listo? Ok, listo. Vamos a ver si eso es cierto. Muy bien. A nivel de las articulaciones fibrosas, estas articulaciones se van a clasificar en tres. Entonces, la primera clasificación son las articulaciones fibrosas tipo sutura. Y las suturas se dan en los huesos que están en el cráneo. Entonces aquí voy a tener una sutura, esta, que se llama la sutura coronal. Y es la que me divide el cuerpo en dos mitades, una anterior y una posterior. O sea que esta sutura es la que le da el nombre a qué plano? Frontal. Coronal. Al plano frontal o plano coronal. ¿Listo? En los niños, ustedes lo decían al comienzo, cuando hablamos de los huesos, existen unos espacios, aquí lo vemos, y a esto le llamamos las fontanelas, o las famosas molleras, que luego lo vamos a ver. Entonces, ¿eso por qué aparece allí? Porque son estructuras que le permiten a la masa encefálica poder crecer. Por eso es que no se han osificado tan rápidamente. Siguiente clasificación. Articulación fibrosa tipo sindesmosis. ¿Qué significa esto? Que los huesos están unidos por un ligamento interóseo. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. ¿Listo? Este hueso, según su forma, ¿cómo lo puedo clasificar? Estos dos que acabo de señalar. ¿Por largos? Son huesos largos. ¿Y recuerdan qué huesos son? Son los La de tibia. forma longitud. Tibia. Tibia y peroné. ¿Y qué más? Peroné. Ay, los cogí. No se Tibia y dice peroné. peroné. Se dice fíbula, no peroné. ¿Listo? ¿Se acuerdan que yo les dije que había algo que se llamaba nómina anatómica? Entonces lo que hicieron, o lo que normalmente hacen es, los anatomistas, es que se reúnen para ponerse de acuerdo en los términos. Entonces, este hueso que está lateral a la tibia se llama fíbula. Antes se llamaba peroné. ¿Usted cómo lo va a llamar de ahora en adelante? Fibula. Fíbula. Muy bien. Y tenemos la última clasificación de las articulaciones fibrosas, que son las fibrosas tipo gómfosis. Entonces, ¿qué dice? Hay un proceso cónico, el cual ingresa a una cavidad. Entonces, ¿cuál es la cavidad? Esta que tengo aquí. ¿Y cuál es el proceso cónico? Pues la raíz del diente. Entonces ingresa acá. Pregunta del millón. ¿Qué dijimos de las articulaciones fibrosas? Carecen de movimiento. Carecen de movimiento. Que carecen de movimiento, ¿cierto? Entonces, si carecen de movimiento y estos son los dientes, alguien que me explique el por qué existen los tratamientos de ortodoncia si los dientes no se mueven, según la clasificación que hay allí. Porque en las cavidades que tiene la encía, pueden organizar un diente en esa misma Sí, cavidad. pero Porque ¿qué esa es dijimos? tipo sindesmosis. No, De es una pronto porque se gómfosis. une con otro ligamento, o no sé. Pero
¿Qué dicen las fibrosas? Que no se mueven, ¿cierto? Ujú, que carecen de movimiento. Ajá, bueno. Pero Entonces, están conectados por el tejido. sí, pero entonces, si no se mueven, o sea, lo que no se mueve, no se mueve. Entonces, ¿por qué se hacen tratamientos de ortodoncia si no se mueven? Porque es que son movimientos involuntarios. Ellos ¿Un no se movimiento mueven por sí involuntario? solos, sino por la fuerza que, ¿Me mueven por que sí? están ejerciendo con los brackets, ¿no? No, Porque pero, un diente por sí solo no se mueve, ¿ah, no? a menos que vaya a caer. Pues a menos que se vaya a caer. ¿Ah? Ejercen fuerza, ¿no? A ver, pregunta. Profe, una pregunta. Volvemos a No, decirme. no es por el movimiento que ejercemos con la mandíbula? Sí, pero entonces la pregunta es, ¿qué dice la definición? Que las articulaciones fibrosas carecen de movimiento. O sea, carecen. No se, O sea, no eso se mueven significa por es sí que solas, no necesitan, se mueven. Sí. ¿Cómo? no se mueven por sí solas, entonces necesitan un estímulo que haga que se muevan. Sí, pero lo que no se mueve, no se mueve. Ay, pero Yo, Profe, No lo entiendo que la no se mueve, lo que pasa es que a donde quiero que lleguemos es lo siguiente. La definición de una articulación fibrosa está errada o merece un ajuste. ¿En qué sentido? En el cuerpo, todo, absolutamente todo se mueve. ¿Qué pasa cuando a una persona le hacen un tratamiento de ortodoncia? ¿Qué le dicen? Es que vamos a acomodarte los dientes a partir de una fuerza ejercida por un dispositivo metálico que tiene un efecto mecánico sobre el diente que se llama un bracket. ¿Sí o no? Pero normalmente, ¿qué le pasa a las personas cuando terminan su tratamiento de ortodoncia? Normalmente sus dientes vuelven a la posición acomodarse. Y en ocasiones, pues, esa plática se perdió, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de articulaciones fibrosas, estamos hablando de articulaciones que sí se mueven, poquito, pero se mueven. ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, la fuerza generada en la masticación y una cantidad de interacciones musculares, ligamentosas, tendinosas, pero se mueven, va a haber movimiento. ¿Listo? Entonces, es inexacto decir que las articulaciones fibrosas carecen de movimiento. ¿Tienen movimiento? Sí. ¿Poquito? Sí, pero lo tienen. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a las articulaciones cartilaginosas. Entonces, las articulaciones cartilaginosas se clasifican en articulaciones tipo sincondrosis. Entonces, ¿qué dice? Que hay un cartílago hialino que se puede osificar. Si hablo de que se puede osificar, ¿qué significa eso? Chicos, si hablo de que se puede osificar, ¿eso qué quiere decir? no, profe, ni idea. ¿Ni idea? Osificar, relaciónelo con qué? Con hueso. O sea, se puede volver rígido. Que se, ¿Listo? Entonces, un cartílago hialino es un cartílago que es rico en agua y que con el paso del tiempo se deshidrata y se vuelve rígido. Entonces, yo voy a tener una sincondrosis aquí, que se llama la sincondrosis manubrio-esternal, y voy a tener la sincondrosis cifoesternal. ¿Listo? Pero también voy a tener una sincondrosis condroesternal, donde el cartílago costal se une al esternón. Entonces, ¿qué significa eso? Que estas articulaciones con el paso del tiempo se pueden volver rígidas. Y eso es algo a tener en cuenta, por ejemplo, en un adulto, o sea, normalmente se da pues en los adultos, especialmente se puede evidenciar en los adultos mayores.
Entonces, un adulto mayor puede tener una limitación para presentar, bueno, la limitación está dada en sus movimientos ventilatorios. No, o sea, habría que pensar inicialmente que no es una condición patológica, sino una condición funcional asociada a una sincondrosis. ¿Listo? ¿Qué otro tipo de articulación cartilaginosa voy a tener? Una que se llama tipo sínfisis. Entonces, ¿qué decimos allí? Que la sínfisis presenta un disco de fibrocartílago. Es un disco un poco más rígido que va a estar entre las carillas articulares. Un ejemplo de la sínfisis, de una cartilaginosa tipo sínfisis, es, perdón, es esta que tengo aquí y es esta que tengo aquí. Entonces, esta que tengo acá se llama la sínfisis púbica. Y la otra es la que está presente entre los cuerpos intervertebrales, que se llama la sínfisis intervertebral. ¿Listo? Entonces ya tenemos las articulaciones cartilaginosas tipo sínfisis. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? Sí. Sí, profe. Mucha información. Sí, señor. Asustados. ¿Asustados de qué? Si apenas nos estamos conociendo. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de las articulaciones sinoviales. ¿Qué características tienen estas articulaciones? Tienen mucho movimiento. Que tienen bastante Están movimiento. llenos Entonces, de líquido sinovial. exactamente. Entonces las articulaciones sinoviales se van a clasificar en dos. Una que es la simple y otra que es la compuesta. La diferencia entre la simple y la compuesta es que en la compuesta existe algo que se llama el disco o menisco interarticular o intraarticular, que está dentro de la articulación. ¿Dónde más tenemos meniscos o disco articular? Las rodillas. La rodilla es Ahí tenemos. Tenemos en la articulación esternoclavicular. Ahí tenemos un disco y esta articulación que les señalo, que es la temporomandibular. Sin embargo, las sinoviales van a tener una cápsula articular, líquido articular, cartílago articular. La diferencia esta, que es la simple, en relación con la compuesta, es la presencia del disco. ¿Listo? Profe, perdón, qué pena. ¿Cuál es la diferencia entre la simple y la compuesta? Que la compuesta tiene un disco articular y la simple no. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, ¿les parece bien si hacemos una pausa allí? Perdón. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Te voy a pausar sigo con la grabación. Bueno, entonces estamos hablando de las articulaciones sinoviales. Resulta que estas articulaciones, ellas se pueden clasificar según la forma. Entonces, cuando hablo de la forma, es la relación que tiene entre las caras articulares que permiten, valga la redundancia, tener una forma específica y que dependiendo de esa forma se pueden clasificar y también se pueden mover. ¿Por qué hablamos de las clasificaciones de la forma según las sinoviales? Porque son las que más movimiento tienen. Entonces, vamos a hablar de unas articulaciones que se consideran planas. Cuando hablamos de planas, teóricamente son articulaciones que se deslizan sobre un solo eje o se mueven en un solo eje.
¿Recuerdan el esquema que les dije de los ejes? Sí, profe. Que los de movimiento. Perdón, chicos, un momento. Bueno, entonces les estaba diciendo que según los ejes, habíamos visto que eran 3 ejes. Entonces, cuando hablo de articulaciones planas, yo también las puedo llamar o las puedo entender como articulaciones uniaxiales. ¿Qué significa eso? Que se van a mover en un solo eje. O sea, que pueden ir de inferior a superior, de anterior a posterior o de lateral a medial. A eso se le llaman uniaxiales. Si hablo de articulaciones biaxiales, voy a hablar de articulaciones que se mueven en 2 ejes, que puede ser superior-inferior, anterior-posterior. Y cuando hablo de articulaciones poliaxiales, voy a hablar de articulaciones que se pueden mover en los 3 ejes. Entonces, realmente hablar de articulaciones planas es hablar de articulaciones uniaxiales. Las planas y uniaxiales las puedo entender de la misma forma. Dentro de las uniaxiales, yo voy a tener articulaciones tipo quíngilimo o tipo bisagra y articulaciones trocoidea o tipo pivote. ¿Qué significa esto? Que la quíngilimo o bisagra solamente se mueve en un solo eje. Un ejemplo de ella es el codo. Si mueves el codo solamente se puede mover en un solo sentido. Y la trocoidea es la que permite rotar sobre un eje. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la forma trocoidea. Y aquí tenemos la tipo quíngimo o tipo bisagra. ¿Listo? Vamos a las biaxiales. Dentro de las biaxiales tengo articulaciones tipo condílea, donde hay un cóndilo, o sea, una cabeza redondeada que entra a una cavidad. Tengo una elipsoidea, una cabeza en forma de elipse, y tengo una en forma sillar o silla de montar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una condílea, el ejemplo de una elipsoidea y el ejemplo de una sillar. Entonces, la condílea, ejemplo de ella, la temporomandibular. Una en forma de silla, la muñeca, o la conocemos anatómicamente como la articulación radiocarpiana, y la forma de silla o sillar, la del primer dedo de la mano. ¿Listo? Y las articulaciones poliaxiales son las esferoideas. Esferoidea significa que hay una cavidad grande donde entra una cabeza redondeada. En ese sentido, ejemplo de ellas, la articulación del hombro y la articulación de la cadera. Entonces, así yo las puedo clasificar según la forma de las articulaciones sinoviales. Profe, qué pena, una pregunta. Las articulaciones que utilizaban los 2 ejes eran las biaxiales, ¿cierto? Las biaxiales, ajá. Las que utilizan los 3 ejes son las poliaxiales y las que utilizan un solo eje son las uniaxiales. Ok, listo. Gracias, profe. Sin embargo, por ejemplo, las articulaciones biaxiales, como ellas se mueven en 2 ejes, y volvamos a hacer aquí el ejemplo, si se mueve
en este eje, y si se mueve en este eje, por descomposición vectorial, se va a mover en este eje. O sea, que en el cuerpo realmente o tenemos articulaciones uniaxiales o tenemos articulaciones poliaxiales. Realmente las articulaciones biaxiales no existen desde el punto de vista mecánico, porque si yo me muevo en dos ejes, tengo la capacidad de moverme en un tercero, o la sumatoria de los dos me va a dar un tercero. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tengo la articulación. Esta es una articulación tipo pivote. Este primer hueso que señalo arriba se llama el atlas y este se llama el axis. Aquí hay un eje. Este eje. Y sobre este eje, que es el diente del axis, va a rotar el atlas. Entonces, por ejemplo, eso está en la cabeza, por eso nosotros podemos decir no. O sea, si movemos la cabeza a los lados, ese es un movimiento de una articulación tipo pivote. Tipo bisagra. Tenemos este hueso que es el húmero y este hueso que es la ulna. Y aquí se forma la tipo bisagra o la tipo gínglimo. Tenemos la articulación en forma elipsoidea, que es esta. Esta articulación está conformada por el radio y este hueso que hace parte de la primera fila del carpo que se llama el escafoides. Y la articulación esferoidea, aquí la imagen la muestra, va a estar conformada por el húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces, esta es uniaxial, esta es uniaxial, esta poliaxial, poliaxial. ¿Listo? Porque tienen mucha movilidad. Aquí pues nos muestran el mismo ejemplo. Entonces tenemos la articulación en silla de montar. Aquí, la del primer dedo. Los dedos de la mano y los dedos del pie. El primer dedo, por ejemplo en la mano, es el dedo gordo. El dedo más gordo del pie sería el dedo número 1. Entonces aquí estoy hablando de una articulación en forma de silla. Entonces va a haber un hueso, este que se llama el trapecio, y este hueso, que es el primer metacarpiano, y aquí se forma la articulación. Aquí tengo este ejemplo, ¿sería de qué articulación? ¿Qué articulación es esa? ¿Cuál, profe? Esa que acabo de señalar aquí en el círculo. Uniaxial. Tipo Sí, bisagra. pero la tipo bisagra. Muy bien. Esta de aquí es uni, poli. Es poli porque es condilia. Bueno, es una esferoidea, básicamente. Y aquí tengo la del tobillo. ¿Esta sería qué? Uniaxial. Esa sería una axial porque su forma es similar a esta. O sea que estas dos se parecen porque son tipo bisagra. ¿Listo? Bueno. Entonces ya dejamos la parte ósea y ahora vamos a la parte muscular o el sistema muscular. Entonces, cuando hablamos del sistema muscular, nosotros hablábamos de qué tipo de músculos. Esquelético, liso y cardíaco. Esquelético,
liso y cardíaco. Entonces, característica del músculo esquelético es que va a tener unas fibras, unas bandas específicamente, que van a permitir que ellas se contraigan. O sea, todos los músculos se contraen, pero el esquelético tiene esa característica, tiene unas bandas. Y este nivel de contracción muscular a nivel de estas bandas lo van a dar unas proteínas que se llaman la actina y la miosina. ¿Listo? Entonces, esa es una de las características. Yo tengo, por ejemplo, aquí, esta parte del cuerpo es el muslo. Saco un pedazo del músculo, por ejemplo, puede ser el recto femoral. Ese músculo va a estar conformado por unas fibras musculares, unos haces de fibras musculares. Luego, si yo saco de ese haz, voy a tener una fibra muscular y luego, si yo retiro de él, voy a tener una miofibrilla. Y en esa miofibrilla es donde voy a tener esas bandas que son las que me van a permitir generar la contracción muscular. Y es una característica del músculo esquelético. A nivel ya más interno, voy a tener, este es el músculo grande, entonces él va a tener un tejido epitelial que lo recubre. La parte más externa se llama el epimicio, que es el que lo cubre. Si yo saco el fascículo, la fibra muscular, tengo una estructura que se llama el perimicio. Si saco la fibra muscular, voy a tener el endomicio y voy a llegar a la unidad funcional del músculo, que sería el miocito. ¿Listo? No van a confundir con esto. Yo siempre hago este mismo chiste. Miocito es la unidad funcional del músculo y no miocito este. ¿Listo? Bueno, los músculos van a tener un origen y una inserción. Y ese origen y esa inserción va a estar dada por algo que se llaman los tendones. Entonces, un tendón es una estructura que tiene características o propiedades mecánicas como si fuese un resorte, y lo que hace es que la fuerza generada por la contracción muscular se va a ver reflejado aquí y va a permitir el movimiento. O sea, el músculo, él se contrae, pero si no está unido a una estructura, no se va a mover. Entonces, cuando yo hablo de origen muscular, estoy hablando del punto donde nace el músculo en una estructura que tiene menor movimiento. Y cuando hablo de inserción, voy a hablar del sitio donde nace una estructura, un músculo, donde tiene mayor movimiento. Entonces, el origen va a ser en un sitio de menor movilidad y la inserción en un sitio donde tenemos mayor movilidad. Y el tendón puede alargarse más o menos hasta un 150% del tamaño normal. Por eso, cuando presentamos tendinitis, es porque el tendón se inflamó o presenta una inflamación. Listo. A partir de allí, los músculos van a presentar unas contracciones. Entonces vamos a hablar de 3 tipos de contracciones. Aquí en el ejemplo solamente aparecen 2, pero realmente son 3.
Entonces vamos a tener contracciones isotónicas, vamos a tener contracciones isométricas y vamos a tener contracciones isocinéticas. Las contracciones isotónicas van a tener una característica. Vamos a poner aquí, perdón. Este punto vamos a ponerlo como el origen. Y aquí vamos a poner la inserción. ¿Qué es la característica de la isotónica? ¿Cuál es? Que la inserción se puede acercar o se puede alejar del origen. Aquí el ejemplo, lo que me está diciendo es que la inserción se acerca al origen. Y cuando la inserción se acerca al origen, yo voy a hablar de una contracción isotónica. La voy a poner aquí. Concéntrica. ¿Qué significa eso? Que el origen se acerca a la inserción al origen. Cuando yo hablo de una isotónica excéntrica, voy a hablar que la inserción se aleja del origen. Entonces, esos son los dos ejemplos que voy a tener de las contracciones isotónicas, que pueden ser concéntricas y excéntricas. Ahora. Profe, qué pena. ¿La excéntrica es cuando qué? Voy a hablar de las contracciones isométricas. Las isométricas tienen una característica, que el origen muscular, supongamos que sea este, y la inserción muscular van a mantener la misma distancia. La diferencia entre la concéntrica y la excéntrica es que en la concéntrica la distancia cambia. Aquí, en la isotónica la distancia cambia, en la isométrica la distancia no cambia. ¿Listo? Y me queda la isocinética. Entonces, ¿la isocinética qué es? Es una isotónica donde la velocidad de contracción de la concéntrica va a ser igual a la velocidad de la contracción de la excéntrica. Chicos, ¿eso lo entienden? ¿Entienden la diferencia entre los tres tipos de contracciones? Profe, ¿me puede hacer el favor y me repite la última? La isocinética. La isocinética, listo. La isocinética, ¿qué nos dice? Que la velocidad de contracción de la isotónica concéntrica, o sea, cuando se acorta el músculo, va a ser igual a la velocidad de contracción de la isotónica excéntrica, o sea, cuando se aleja. Esa es la diferencia. Porque en las otras, en la isotónica, pues el músculo se acorta, acercándose o alejándose, alejando origen de inserción. Y la isométrica, no hay cambio entre la distancia del origen y la inserción. Y la isocinética es porque hay la velocidad entre uno y otro, van a ser las mismas. ¿Preguntas allí, chicos? Chicos. No sé, no señor. No, profe, Bueno. muchas gracias. Entonces, para poder que el músculo, desde la inserción y el origen, pueda generar movimiento, existe algo que se llaman las palancas. Entonces, las palancas tienen una característica. Vamos a hacer el esquemita aquí. De las palancas se pueden clasificar, van a tener tres componentes. Pongámoslos aquí.
Componente 1, componente 2, componente 3. Y se van a clasificar en géneros. Primer género, segundo género, tercer género. Los componentes de las palancas van a ser, voy a colocar aquí, este segundo componente va a ser la A. En la de primer género ya les voy a explicar qué significa eso. La R y la P. Los componentes básicos de una palanca son A, significa articulación. R, significa resistencia. Y P, significa potencia. Cuando yo hablo de la A, va a ser la articulación sobre la cual se va a generar el movimiento. Cuando yo hablo de P, voy a hablar de R, voy a hablar de el peso a vencer. Y cuando hablo de P, estoy hablando del músculo que va a generar el movimiento. Entonces, para ellos poder entender la diferencia entre la primera, la segunda y la tercera palanca, lo que valga la redundancia, la diferencia entre una y otra va a ser la estructura que esté en el componente del medio. ¿Ok? O sea que en la palanca de primer género o primer nivel, lo que está en medio de los otros dos componentes es la A, o sea, el apoyo. En la de segundo nivel está la R, que sería la resistencia, y la de tercer nivel sería la potencia. Ya le puedes colocar los otros dos componentes aquí. Por ejemplo, aquí, ¿qué componente podríamos poner? En la de primer nivel, componente 1. ¿Qué letra podríamos poner aquí? ¿R? La P. Listo, aquí ponemos la R y aquí pondríamos la P. En la de segundo nivel, ¿qué ponemos aquí? ¿Qué podemos poner? A. Podemos poner la A. Y aquí, la P. ¿Y aquí qué podríamos hacer? La P. La P no, porque ya está en la mitad. R. R. La R. Y aquí ponemos la A. ¿Listo? Entonces mira que lo que diferencia es lo que está en la mitad. Entonces veamos acá. Aquí tenemos, este es el codo, este es el húmero, este es el radio, esta es la ulna. Y aquí tenemos la articulación. Esta articulación, ¿qué letra correspondería aquí? Esta, ¿qué letra sería? ¿La A, la R o la P? ¿Cómo? La A. ¿Qué letra? Articulación. Aquí pondría la letra La A. la A. Aquí tengo el punto de inserción. Si es el punto de inserción, ¿qué letra iría allí? Ahí es donde está el músculo que va a hacer el movimiento. La P. La P. La P. Aquí iría la P. Y acá voy a tener La resistencia. los 10 kilos. Bueno, créanme que aquí son 10 kilos. Que yo voy a mover. ¿Esto qué letra sería? La R. La R. Resistencia. Sería la resistencia. Entonces, según esta forma, la P está en medio de la A y la R. ¿Es una palanca de qué nivel? Tercero. Nivel. De tercer nivel. ¿Listo? Entonces, así es que se clasifican las palancas.
Entonces aquí tenemos el ejemplo. Es lo mismo que hemos visto en la parte anterior. Entonces aquí tenemos de primer nivel. En algunos textos usted va a encontrar que la letra A va a ser similar a la letra F. F significa fulcrum en inglés, que es la articulación, el punto donde se rota. La letra P corresponde a la E, que sería energía o energy, y la R corresponde a la letra W, en algunos textos la manejan así, que significa weight, peso. Entonces aquí tenemos, primer nivel, la A está entre la P y la R. Segundo nivel, la R, que sería la resistencia, está entre la A y la P. Tercer nivel, tengo la P entre la A y la R. Entonces, mire que lo que diferencia la de primer nivel, perdón, tercer nivel, segundo nivel y primer nivel es la estructura que está en la mitad o el componente que está en la mitad. Entonces, a partir de eso, los músculos van a cumplir unas funciones. Para poder que esa función se cumpla, vamos a hablar de 3 características. 1, el músculo que es agonista. 2, el músculo que es sinergista. Y 3, el músculo que es el antagonista. El agonista o motor primario es el músculo que se contrae de forma concéntrica para poder hacer el movimiento. Si yo hablo concéntrica, ¿a qué me voy a referir? Que la inserción se acerca al origen o se aleja del origen. Se acerca. Se acerca, ¿no? Se acerca del origen. Entonces, si el agonista acerca la inserción al origen, el antagonista, así como en las novelas, o sea, el malo del paseo, ¿qué haría? ¿Lo mismo o lo contrario? Lo contrario. Lo contrario. O sea, ¿qué tipo de contracción haría? Excéntrica. Una isotónica excéntrica. Isotónica excéntrica. Porque el agonista hace la isotónica concéntrica y el otro hace la isotónica excéntrica. El sinergista va a hacer el mismo tipo de contracción que hace el agonista. O sea que el sinergista le ayuda al agonista a realizar el movimiento. ¿Qué tipo de contracción entonces haría el sinergista? Isotónica concéntrica. Una isotónica concéntrica. Entonces vamos a ver aquí en este ejemplo. ¿Qué movimiento estoy haciendo a nivel del codo? Aquí. No, ¿qué movimiento? Movimiento. Aquí estoy haciendo una flexión. ¿Qué estoy haciendo? Acercando la mano hacia el hombro. Entonces, aquí tengo la inserción. Aquí tengo el origen. Este músculo se contrae. O sea que él sería el agonista. Va a haber otro músculo por acá que le va a ayudar. Si le ayuda, ¿cómo se llamaría? Sinergista. Sinergista. Y en la parte posterior está este músculo que está haciendo la contracción diferente. O sea que este sería el Antagonista. antagonista. Entonces, paso de hacer una flexión y voy a hacer una extensión. Entonces, cuando hablo de extensión, ¿qué sucede? El músculo de la parte posterior cambia. Si era el antagonista, ¿ahora cuál sería? Agonista. El agonista. Y este, que sería el agonista, pasaría a ser Antagonista. antagonista. Entonces, todo el tiempo, para poder generar movimiento, el cuerpo hace esto. Contracción, pasa de ser agonista a sinergista y luego cambia para poder generar
los movimientos. Entonces, a partir de esta relación, vamos a tener unos movimientos. A nivel de la muñeca, yo voy a hablar de flexión, extensión, pero también puedo hablar de aducción, abducción. Y si yo tengo una articulación que se mueve en dos ejes, ¿se puede mover en un tercer eje? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces la muñeca haría flexión, extensión, aducción, abducción y un movimiento complementario que sería la circunducción. A nivel del hombro, que sería esta imagen, aquí. Si el brazo va hacia adelante y arriba, sería flexión. Si el brazo va hacia adelante y atrás, sería extensión. Como el hombro es similar a la cadera, entonces lo mismo. Si la pierna va hacia adelante y arriba, sería flexión. Si la pierna va hacia atrás, sería extensión. A nivel del tronco, yo lo puedo inclinar hacia un lado u otro, entonces le puedo llamar flexión lateral derecha y flexión lateral izquierda. ¿Por qué lo puedo llamar de esa manera? Teniendo en cuenta lo siguiente. Esta es la línea. Entonces, si el tronco se va hacia este lado, aquí hay una distancia que se recorre. Entonces, si yo aquí estoy en flexión, si regreso a la posición inicial, pues voy a estar en una extensión. Pero puedo pasar al otro lado. Entonces yo puedo hacer flexión, normalmente diríamos flexión lateral derecha, flexión lateral izquierda. A nivel del tobillo, como esto es una tipo bisagra, entonces, si el dorso del pie va hacia arriba, se llama una dorsiflexión, y si la planta del pie va hacia abajo, se llama una plantiflexión. Yo podría decir hacia arriba flexión y hacia abajo extensión. Más adelante vamos a ver que aquí hay un error de interpretación mecánica de lo que es el movimiento. Muy bien. Luego, a nivel de, no del codo, sino de una articulación que está por aquí cerquita, que luego la vemos, yo puedo llevar la palma hacia arriba, y a eso le llamo supinación, y puedo llevar la palma hacia abajo, y eso se llama pronación. Entonces, supino es pedir, prono es dar. A nivel de la cadera y a nivel del hombro, yo puedo hacer movimientos circulares. A esos movimientos circulares se le llaman circunducción. Y cuando yo alejo, por ejemplo, una extremidad de la línea media, entonces a eso se le va a llamar abducción, y cuando lo acerco a la línea media se llama aducción. ¿Qué puede pasar a nivel del hombro o a nivel de la cadera? Muy bien. Ahora vamos al sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, pues vamos a hablar de básicamente dos sistemas. Un sistema nervioso central que va a estar conformado por el encéfalo, la médula espinal y un sistema nervioso periférico que tiene estos mismos componentes, con la diferencia que de la médula espinal salen unos nervios para las extremidades y para el tronco. Entonces tengo sistema nervioso central, porque va por toda la mitad, sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso central voy a tener un sistema que se llama el sistema nervioso autónomo, donde tengo los componentes simpático y parasimpático, que tienen que ver con las funciones vitales, o sea que manejan nuestro cuerpo de manera involuntaria. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos en clase, pero
estamos pendientes si respiramos o no. El nervio es una estructura conformada por una célula. Entonces va a tener un envoltorio en la parte externa que se llama el epineuro. A nivel interno, o sea, si yo saco el nervio, va a tener unos haces, unas fibritas más pequeñas, están rodeadas o envueltas por algo que se llama el perineurio. Si voy más profundo, me voy a encontrar con el endoneurio y unas células que se llaman las células de Schwann para encontrarme con una prolongación que se llama el axón. Si ustedes recuerdan, una célula, una neurona, es algo como así, que va a tener una prolongación. Entonces aquí tengo el núcleo. Estas estructuras que salen acá son las dendritas y esto va a ser el axón, que sería esto medio. Entonces, los axones son las prolongaciones que tiene una neurona y que pueden ser muy largas, y las dendritas son las que van a permitir la conexión con otras células. ¿Sí? Entonces ellas se conectan y a esa conexión se le llama sinapsis. Profe, qué pena, una preguntita. Dime. Cuando tú dijiste que el sistema nervioso también, el sistema nervioso central era autónomo, No. Dentro del sistema nervioso central está el sistema nervioso autónomo. Ah, ok, listo. O sea, Y a está partir dentro de ahí de se dividían dos, ¿cierto? ¿Cuáles eran? simpático y parasimpático. Gracias. ¿Listo? Bueno, entonces el sistema nervioso va a tener un juego que se va a llamar estímulo, respuesta. Entonces, cuando yo hablo de estímulo-respuesta, ¿de qué estoy hablando? El estímulo va a ser una entrada de información y la respuesta va a ser una salida. En nuestro caso, anatómicamente, nosotros hablamos estímulo, aferencia, respuesta, eferencia. Entonces, ¿qué vamos a tener? Hay un receptor. Cuando hablo de estímulo, me estoy refiriendo a un componente sensorial. Entonces, tengo un receptor, por ejemplo, que está en piel. Recibo el estímulo, o sea, recibo una aferencia. La información viaja a nivel de la médula, antes de ella, donde hay un ganglio, proceso la información, la envío a nivel de la médula espinal, llega al encéfalo, que ya es el sistema nervioso central, y dependiendo de la información que esté entrando, yo voy a tener, ¿qué? Una respuesta. ¿Y esa respuesta quién la da? El sistema nervioso periférico en este caso. Entonces, supongamos de que te chuzaste el dedo. ¿Listo? La información sube hasta tu encéfalo y ¿qué vas a hacer? Vas a retirar la mano. Yo siempre coloco un ejemplo, pues no lo voy a poner ahorita porque si ustedes ven los videos siempre lo digo, pero todo en la vida es un juego de estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Por ejemplo, hoy hemos visto ya casi 4 horas de clase, o más de 4 horas de clase. Ustedes están recibiendo estímulos. ¿De qué tipo? Visual, auditivo. Y han tenido respuestas. A nivel celular o a nivel del sistema nervioso, sus neuronas comienzan a hacer conexiones con otras neuronas para poder tener una mayor apropiación de la información. Entonces siempre va a ser ese juego. Estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Entonces aquí tenemos la piel, donde hay una neurona sensitiva. La información se va, aquí hay un ganglio,
Este ganglio recibe la información, esta es la médula espinal, sube al encéfalo, el encéfalo procesa la información acá y dependiendo de la información, da una respuesta que la hace el músculo. Es todo lo que sucede aquí. Entonces va la información. Puede pasar que a veces la información no tenga que subir hasta acá, sino que se quede aquí. Y a eso le llamamos un arco reflejo. ¿Qué significa? Por ejemplo, te chuzaste el dedo, la información va a la médula, no tiene que viajar hasta el encéfalo y voy a tener la respuesta. O sea, no te quedas pensando allí, ay, sí, ¿será que quito el dedo? ¿Será que no lo quito? ¿Aguanto más o aguanto menos? No. Hay patologías que dañan estos receptores a nivel de piel y la persona no es consciente de eso. Por ejemplo, la lepra. O las personas que tienen problemas de microcirculación, la diabetes, especialmente la diabetes tipo 1, que pierden ya sensibilidad y por eso se vuelven muy vulnerables a algún tipo de lesión. Sin embargo, yo les hablaba de que existe un sistema nervioso autónomo. Entonces vamos a tener allí dos componentes. Un componente simpático, que sería aquí la S, y un componente parasimpático. Entonces, el estímulo va a estar dado a nivel de músculo liso, sistema conducente cardíaco, que es la corriente que va al corazón, y a nivel de las glándulas. La respuesta va a estar dada en las paredes de las vísceras. ¿Qué sucede? Vuelve la misma dinámica. Voy a tener un receptor, la información sube al ganglio, médula espinal, y luego voy a tener una respuesta. Entonces, a nivel del sistema nervioso parasimpático, yo voy a tener el tallo cerebral y la médula sacra. Estos son los puntos donde yo voy a tener los componentes que me van a, por llamarlo de alguna manera, activar el sistema nervioso parasimpático. Y el sistema nervioso simpático lo voy a ubicar a nivel de la médula torácica y los segmentos lumbares 1 y 2. Ya vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que sucede. Entonces, aquí tenemos componente parasimpático y componente simpático. Entonces, el parasimpático que estamos diciendo, tallo cerebral, está aquí, y médula sacra. Y el otro componente, torácico y lumbar. Entonces, ¿qué va a pasar? Dependiendo del sistema que se actúe, unos van a permitir que se acelere, por llamarlo de alguna manera, y otro que se deprima, que sea más, digámoslo, funcional, más basal. Ejemplo, en estos momentos nuestros pulmones están permitiendo el intercambio gaseoso. Eso es acción del sistema parasimpático. Sin embargo, si en este momento yo les dijera a ustedes, vamos a hacer un quiz, saque una hoja o vamos a hacer algún examen, muy probablemente alguno de ustedes, por el estrés que le genera ese tipo de cosas, va a comenzar a respirar más rápido. Y si yo lo digo, no es mentira, ¿qué va a suceder? El sistema simpático deja de actuar y comienza a predominar el parasimpático. ¿Listo? Entonces, en algunos, dependiendo del órgano, va a secretar o va a generar una vasoconstricción o una vasodilatación para poder que haya una respuesta. Solamente el sistema nervioso simpático es el de la alerta, es el que nos tiene activos, y el parasimpático es el que nos reduce, pero ojo, no siempre es así. En algunos órganos
funciona de una manera diferente. Entonces, es para tenerlo en cuenta que cuando veamos sistema nervioso, pues vamos a hablar un poco más de eso. Profe, ¿me repite sobre la vasodilatación, por favor? Bueno, una vasodilatación que es que un vaso se dilata, por ejemplo, para permitir el mayor paso de sangre, que eso lo podría hacer el sistema simpático. Y el parasimpático, pues podría ser una vasoconstricción, pero eso es relativo, ojo. Te voy a colocar un ejemplo. A nivel de una genital masculino, el sistema parasimpático permite el llenado de los cuerpos cavernosos, o sea que los vasos sanguíneos allí se dilatan para que llegue más sangre por el estímulo. Después de la erección, el pene entra en un periodo de flacidez y eso sería acción del simpático. O sea, según el ejemplo, debería haber sido al contrario, el simpático activar y el parasimpático no. No, aquí cambia. Entonces, por eso digo que hay que mirar bien en qué órgano voy a trabajar para poder tener en cuenta eso. Por ejemplo, aquí vemos, en el parasimpático, ¿qué dice? Hace constricción de la pupila. Aquí dilata la pupila. A nivel de las glándulas salivares, incrementa la salivación, inhibe la salivación. A nivel del corazón, el parasimpático, ¿qué hace? Que disminuye la frecuencia cardíaca, el parasimpático aumenta la frecuencia cardíaca. A nivel pulmonar, hace una broncoconstricción. A nivel del simpático, hace una broncodilatación. A nivel del sistema digestivo, aumenta la función del sistema digestivo. Aquí disminuye la actividad del sistema digestivo. A nivel de, eso es del estómago, a nivel del intestino, aumenta la movilidad del intestino, aquí la disminuye. Y a nivel de la vejiga, contrae la vejiga y aquí inhibe la contracción de la vejiga. Entonces, ¿sí ves que hay componentes diferentes? Entonces, ¿qué sucede a nivel del sistema nervioso autónomo? Estos son cortes a nivel del encéfalo, son cortes coronales. Y aquí, esto es el tallo. Aquí estamos hablando de la médula. Y esta información va a viajar por aquí. Viaja por aquí y llega hasta acá. O sea que, volvemos a lo que les decía al comienzo, va a ser un juego de un estímulo versus una respuesta de manera permanente. Entonces, el sistema nervioso autónomo pues va a inervar vasos sanguíneos, a eso le llamamos vasotomas, va a ir al músculo liso, a eso se llaman miotomas, y ellos van a tener esa responsabilidad de generar de manera constante la dinámica de estímulo-respuesta. Bueno, chicos, entonces